A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás. Todos, efectivamente tenemos para esta jornada de la tarde las presentaciones de la doctora Liliana Ortiz Bolaños, el doctor Rubén Martínez Dalmau, el doctor Jairo Vladimir Llanos, el doctor Óscar Mauricio Donato Rodríguez, el doctor William Felipe Guerrero, el doctor José Antonio Hermes Moral. Iniciamos con la doctora Liliana Ortiz Bolaño. Ella es abogada de la Universidad de Nariño, es doctora del Externado de Colombia, con estancias posgraduales en la Universidad de La Sapienza en Roma, en Italia, y en la Universidad de Juan Carlos III de Madrid, ¿verdad? Bienvenida, doctora Liliana Ortiz. Ella nos va a hablar sobre reflexiones sobre la posibilidad de un discurso moral objetivo. Actualmente la doctora Ortiz Bolaños es docente e investigadora de la Universidad Pontificia Javeriana de Cali. Bienvenida, doctora. Buenas tardes, muchas gracias. Quiero agradecer a las directivas de la universidad por esta invitación, al profesor Rubén, para poder hablar un poco sobre hermenéutica, epistemología y objetividad de las razones, dentro de un discurso que se denominaría un discurso moral objetivo. Para ello voy a utilizar primero una metodología para saber en qué nos ubicamos y dónde nos ubicamos para hablar del discurso moral. No podemos traer unas teorías sobre otras, dice Howard Sankey, sin respaldo de una interpretación. Esto significa que no se puede traducir una teoría, por ejemplo, una teoría de la ética hacia el derecho, sin antes hacer una interpretación sobre la misma. Esto significa que las traducciones no funcionan cuando se habla de epistemología de la ciencia, y epistemología de la ciencia pues podemos incluir a las ciencias del espíritu, que serían nuestras ciencias humanas. En esta medida pues tomaré a Howard Sankey como una posibilidad de no traducir, pero sí interpretar algunas teorías de la filosofía, por supuesto la filosofía hermenéutica y la filosofía de la mente, y hacer una interpretación de estas teorías bajo un discurso jurídico. Para ello, además de esto, vemos que ubicarnos en un marco teórico es importante antes de empezar a mirar qué teorías funcionan o no funcionan dentro de, por ejemplo, el discurso jurídico. Pues retomamos la hermenéutica desde Heidegger hasta Brandon, y con estos Brandon, Putman y Heidegger podemos anunciar que la moral puede verse de manera objetiva. Hay un autor que se llama Juan José Moreso, y este autor nos invita a reflexionar sobre el siguiente asunto. Por ejemplo, dice que hace algunos años se pensaba sobre un caso que sucedió en Nigeria. Una chica nigeriana fue condenada a ser lapidada por adulterio. Y la pregunta que nos hace en principio Moreso es: ¿cómo decidimos si esta niña puede ser lapidada? O sí o no, ¿no? Habría la posibilidad de pensar correctamente, o es verdad o falso que uno pueda hacer un juicio moral y decirle al Estado de Nigeria que sí puede lapidar a esta señora por adulterio. Entonces habría que pensar en una corrección moral, o habría que hacer un argumento subjetivo, o ¿qué tendríamos que hacer para poder llevar a esta señora a una condena como en este nivel? Esta es una pregunta difícil, por supuesto, es una pregunta que no se responde de manera subjetiva, sí personal posiblemente, como dice Payson, pero no de manera subjetiva. No de manera subjetiva significa dar suficientes argumentos y dar suficientes razones. Juan José Moreso
explica, no me voy a dedicar a la respuesta de Juan José Morezo sobre el caso, porque este caso es decir correctamente o si moralmente está bien lapidar o no a la niña nigeriana, pero sí algunos aspectos que él toca en principio para luego decir que sí es posible tener un discurso objetivo y que es necesario, que lo necesitamos principalmente en la ciencia jurídica. Toma 2 o 3 situaciones en las que podemos ver, circunstancias en las que podemos ver cómo un discurso moral puede ser objetivo. La primera de ellas es mirar en qué momento, en qué espacio y en qué circunstancias podemos decir que esta señora podría ser condenada desde la cercanía que tendríamos con ella. Esto es, si decidimos que puede ser lapidada la niña de Nigeria, podríamos también decir que puede ser lapidada pues una niña en Colombia o en Ecuador o en Chile. ¿Qué diferencia habría, ¿no?, entre una niña en Nigeria y una niña en Chile, por ejemplo, o en Ecuador? Podría ser no solo lapidada, podría tener otra serie de discriminaciones por ser mujer, por ejemplo. En esta medida, la cercanía que se tiene con alguien o con algo es el primer eslabón. O sea, tenemos una cercanía con alguien o con algo, o no la tenemos y por no tenerla, entonces podríamos llevar un discurso objetivo o subjetivo, solo por no tenerla. Esa será la primera. La otra es que en la sociedad podríamos, como seres humanos, tener ciertas analogías en aquello que vivimos, en todas las conductas. Diríamos con Heidegger, por ejemplo, lo cotidiano, aquello que vivimos en términos normales, cotidianamente, pues uno podría decir, me acerco o no me acerco a hablar con alguien sobre, decidir sobre un aspecto ético o un aspecto moral o un valor como la igualdad, la libertad o como se hablaba esta mañana, la dignidad. Siendo así, podríamos decir que tenemos una telaraña, una maraña, una articulación de comportamientos que los llevamos moralmente, que podemos tener un discurso moral sobre esos comportamientos. Y esos comportamientos no son simplemente unos comportamientos subjetivos, sino que si en algo nos representamos los seres humanos es en tener algunas similitudes y algunas cercanías. Y desde allí entonces podemos anunciar que podemos decir que un discurso es moral, objetivo o que es absolutamente difícil. Estas referencias y estos conceptos relevantes tendrían que ser de la siguiente manera, dice Juan José Morezo. No todos los conceptos valen y no todos los argumentos que tenemos para llegar a un aspecto moral valen. Entonces, ¿cuáles valen? Dice José Morezo, pues conceptos estructurados y conceptos que se denominen relevantes, es decir, conceptos que sean útiles. Pone el ejemplo de su hija. Si él es el padre de una niña que está muy enferma, pues no sería un concepto relevante no llevarla al hospital y pues dejarla morir, pero sería un concepto relevante que acuda al hospital con esta niña. No así, por ejemplo, decidir desayunar o no, o tomar un café o no, ese no sería un concepto relevante. O por ejemplo, cuando él dice, estoy escribiendo este libro y este libro tiene letra Arial 12, espacio tal, ese concepto no sería un concepto relevante en la sociedad. Ya Putman se había referido a estos conceptos relevantes, a esta moral relevante, lo llamaría Putman, ¿no? Que luego hablaré un poco de eso. Pero antes de esto, los conceptos relevantes, que no son todos los conceptos, sino que hay que elegir algunos, estos conceptos relevantes se formarían en una correlación, en una relación y en una benignidad, lo llama así Juan José Morezo. O sea, sean conceptos benignos en tanto podemos usarlos en situaciones que nos importan, en situaciones que nos interesan, que la palabra tal vez que puede acercarnos a ellos se llama razonabilidad, no así solamente la racionalidad, sino la razonabilidad. Hasta aquí tendríamos que es necesario para decir si un discurso puede ser objetivo, un discurso moral puede ser objetivo o no. Tendríamos algunas condiciones o parámetros y esto nos lleva, por ejemplo, a la racionalidad. La racionalidad más la razonabilidad, como diría Orlis Arnio. La racionalidad, porque procedimentalmente podríamos mencionar cuáles serían los requisitos para decir un discurso moral. Hay unos requisitos y esto es evidente tanto en Putman como en Davidson como en Brandon, ¿no? Son procedimientos que sin ellos, en términos abstractos, podríamos negar no ser objetivamente morales.
¿Para qué le sirve al derecho pensar en la moralidad objetiva? ¿Por qué estaría pensando en la moralidad objetiva? Estaría pensando uno en la moralidad objetiva porque nos sirve, primero, por un lado, para buscar la ontología del derecho, por un lado. Por el otro, podría servir para la decisión judicial. Esto es para evitarnos la arbitrariedad y para evitarnos el voluntarismo del juez. Esta mañana también se decía un poco eso, ¿no? Pero recordemos que desde, pues si queremos ir hasta Lawrence y luego pasando por Emilio Betti, pues lo que se ha hecho desde la teoría es justamente intentar ver el derecho desde el punto de vista no necesariamente exegético. Ya pasó, es un discurso que ya pasó, y hoy se tendría que ver teóricamente el derecho y la decisión judicial desde el punto de vista hermenéutico. Esto hoy sería no aceptable, decir lo que estamos pensando teóricamente en un discurso sobre la exégesis, pues es un poco nefasto, ¿no? O sea, decir que estamos en un discurso sobre la exégesis pues representa un no entendimiento de las condiciones teóricas en las que ha avanzado el derecho frente a la literalidad. Y esto que tomando en cuenta que la literalidad también tiene unas condiciones. Entonces estaríamos negando y sería muy, muy arbitrario también decir que estamos en una especie de exégesis donde el juez puede también acudir al legislador, que era la voluntad del legislador en esta época, recuerdan todo la exégesis, la escuela de la exégesis francesa, y de allí no podríamos abarcar la multiplicidad de situaciones que tenemos hoy. Recordando, digo yo, el discurso de esta mañana, tendríamos que hacer esa aclaración, ¿no? O sea, el derecho teóricamente, y estamos hablando teóricamente, yo estoy solo hablando desde la teoría jurídica, no estoy hablando desde los hechos ni lo que hace el juez en Colombia o en ninguna otra parte del mundo. No me corresponde, ya digo por qué no me corresponde. Estamos hablando solo en teoría jurídica y filosofía del derecho. No sé si alguien estuvo en la mañana y esto hay que aclararlo. No es posible que podamos cerrar, digamos, este evento sin aclarar estos asuntos. Esto es un poco peligroso, yo diría que más que peligroso. Acabaría casi con la ciencia del derecho. Entonces, hoy en día esto lo tengo que repetir, no estamos hablando de exégesis, porque no cabe dentro de toda la evolución, si queremos llamarlo así, de la teoría jurídica, no cabe. Y no cabe por lo siguiente, y aquí conecto con el discurso de Putman un poco más adelante, no cabe por lo siguiente, no podemos avanzar en mencionar que estamos en la escuela de la exégesis porque hoy tenemos en cuenta, desde Heidegger en adelante, tomo Heidegger como referencia, pero luego más adelante pues Gadamer, por supuesto, y Bátimo, ¿no? Payson también, hasta Riquet, pero Gadamer y Heidegger son los que contrastan el sujeto-objeto epistemológico científico de las ciencias físicas y dicen esta dicotomía no se puede dar. ¿Y no se puede dar dónde? En las ciencias sociales, Heidegger no dice humanidades, no porque odia el término humanidades. Heidegger dice ciencias del espíritu. No podemos seguir hablando de sujeto-objeto, tenemos que hablar de uno. De uno es sujeto y objeto en uno solo, y este uno solo se produce por la interpretación. Así que después de Heidegger y Gadamer no podemos seguir hablando de legislador y yo intérprete que no hago nada, que no digo nada, que no pienso, que no tengo razonamiento. Que el pensar, dice Heidegger, es la luz que me llega en un momento de dificultad. Y por ahí me da espacio para la comprensión, que luego lo tomaría Gadamer. Gadamer toma de Heidegger la idea de comprensión, pero más que la idea de comprensión, de interpretación, y más que la idea de interpretación y comprensión del uno. Uno es el ser diferente al ser presencialista, diferente al ser del existencialismo, diferente al ser hoy. No somos el ser físico, ¿no? Somos el ser que interpreta, y al interpretar ya somos. Si no interpretamos ni comprendemos, no somos. Así que hoy decir que el derecho sigue teniendo en cuenta la exégesis es un poco bastante, ¿no? Peligrosísimo, diría yo. Tenemos que tener en cuenta que el derecho ha avanzado a la par tanto de las ciencias físicas como de las ciencias de la filosofía, mejor. No siempre en el mismo nivel, pero sí hemos avanzado al tiempo. Sería absurdo no decirlo, sería absurdo decir que el derecho es ciego
a las condiciones discursivas de la filosofía y sobre todo la hermenéutica y de las ciencias físicas. Sería absolutamente absurdo. Por eso el derecho toma al intérprete, ya no ese intérprete que está separado del derecho, porque yo hablo de derecho, no de norma, pero el derecho no se restringe a la norma ni a la ley, que eso también hay que aclarar, no la norma ni la ley. Y luego esto, el derecho lo toma y lo asegura mediante la interpretación, pero interpretación del sujeto. Por eso vuelvo y menciono la importancia del sujeto, no sujeto como sujeto-objeto, no el par antitético, sino el uno es la interpretación. Esto se me va a convertir luego en conceptos, por eso hablamos de moralidad objetiva. ¿Qué dice Moreso? Y vuelvo al discurso de Moreso, tanto como al de Putman. Moreso como Putman mencionan que la idea de tomar en cuenta valores y esos valores, concebirlos como objetivos, pues es buscar conceptos. Conceptos no son los conceptos dados, porque en física, o sea, los valores no son físicos, mejor, dice Putman, los valores no se encuentran en el mundo real, en el mundo físico. Esto es, tal vez, diría yo, en el mundo social. Solitos y desamparados no están, los valores existen en tanto existe el intérprete. Si no existe el intérprete, diría Heidegger, pues no son. Es decir, son la nada. No habría nada, finalmente, ¿no? El intérprete hace que un valor sea un valor, que el intérprete hace que la moral sea la moral, en fin. El intérprete hace que la norma sea la norma. Entonces, la norma se construye porque el intérprete dice qué es, dice qué contiene, mejor, dice qué conceptos están metidos en la norma. De esta forma, pues tendríamos una idea diferente de intérprete, no, repito, no es exégesis, por supuesto es diferente, y por lo tanto el concepto de derecho cambió. Justamente Dworkin dice, hoy el derecho es interpretación, el derecho no se restringe a la ley ni a la norma, es interpretación, y uno no podría estar en contra de esos paradigmas, porque entonces habría que hacer otro paradigma, ¿no? Pero el paradigma tarda en construirse, el paradigma tarda mucho en hacerse. Y retomo entonces a Putman, y Putman en su contradicción con Habermas, en su libro Normas y Valores, en su discusión con Habermas, pues piensa igual, ¿no? Que el valor y la norma no son separados así como lo piensa Habermas, no están separados, están en uno solo. Y en uno solo porque podemos sí tener desacuerdos y podemos tener no una dirección unidimensional, sino pluridimensional, y al tener una dimensión pluridimensional en lo que pensamos moralmente, pues tendríamos que tener algún referente conceptual para decir este es el límite. ¿En qué busca Putman el límite? El límite lo busca en que no podemos seguir interminablemente, en una discusión interminable que no sabemos a dónde va a llegar, porque somos muchos y porque los acuerdos o desacuerdos habría que volverlos a pensar. Podemos, por ejemplo, esta mañana se hacía referencia también a la minoría. Puede ser que la minoría diga que habría que lapidar a la niña de Nigeria. Es la minoría. Así que no sabemos si la minoría, pues, en este sentido sirva o no, sea útil o no. Igual la mayoría podría decir que se la pide a la niña de Nigeria. Depende, en ese sentido, de no necesariamente de mayoría o minoría, o sea, de acuerdos o desacuerdos habría que volverlo a revisar. Habría que revisar, dice Putman, eso. Lo que esencialmente dice Putman es que los valores valen como objetivos, pero no están en el mundo físico. Entonces esto le reclama mucho a Habermas, este pensamiento del valor en un mundo que no se ve, que no es sensitivo. Y para ello habría que acordar que los valores se realizan desde, lo llama así, ya dije, desde los conceptos relevantes. Así que, por ejemplo, dice algunos conceptos relevantes, aquí lo digo un poco textualmente, es entender, por ejemplo, cuando un juez en la eutanasia, por ejemplo, menciona que hay que entender que es sufrir innecesariamente, hay que entender que es sufrir innecesariamente en lugar de aprender a soportar el dolor, por ejemplo. Hay una diferencia entre sufrir innecesariamente y aprender a soportar el dolor. Habría que mirar lo de compasivo, los conceptos compasivos, el concepto de igualdad, el concepto de libertad, y yo agregaría aquí lo que se dijo esta mañana también, el concepto amigo-enemigo. Tampoco el concepto amigo-enemigo puede ser tan en el vacío, ¿no? Los conceptos estos se pueden llevar, pero hay que ver que si son relevantes, o sea, la palabra y el concepto importante es el relevante en Putman, para decir que finalmente, entre Putman y Moreso, para decir finalmente que entre estos dos es importante tener en cuenta la racionalidad, y yo agregaría la razonabilidad. Si hacemos discursos racionales, pues podemos llegar a tener discursos objetivos.
moralmente objetivos, pero el problema es saber qué discursos son racionales y cómo son discursos razonables. Se ha acercado un poco ahí Brandon, y Robert Brandon, que no se ha traído al derecho. La teoría del derecho pues no lo menciona de manera precisa, o mejor no lo menciona, y creo que Robert Brandon se puede hacer un acercamiento entre Gadamer y Brandon. Robert Brandon en su libro Articulación de Razones, y en hacerlo explícito, que ya está en español, pues, tendría las siguientes condiciones, ¿no? para decir cuando un discurso es moralmente objetivo, y son las siguientes. Desde el inferencialismo, Brandon, y el inferencialismo es dar muchas razones, que es a lo que no llega Putnam, ni Moreso, ni Davidson, por ejemplo, ni Gadamer, ni Bátimo. Estos no han llegado a ese punto. En derecho podríamos decir, ni Betty, ni Zacarías, ni Francesco Viola, tampoco han llegado allí, ni Arnio, ni Guastini, ni Tarello, ninguno de estos ha llegado a este punto que llega Brandon. Pero Robert Brandon no es teórico del derecho, Robert Brandon pues es filósofo. Así que usando, ya dije a Brian a Howard Sankey, perdón, sobre cómo traducir o no traducir diferentes teorías, pues Brandon puede acercarse a esta inconmensurabilidad de todas las teorías posibles en filosofía que sean aplicables en derecho. Esto significa que Brandon, más allá, esto es importante, porque más allá de extender el concepto de valor, y más allá de pensar si somos subjetivos, si estamos en una comunidad, si pertenecemos a un contexto, si somos de la comunidad indígena, si somos más allá, ¿no? Un poco más allá de esto hay que saber hablar, y mejor hay que saber explicitar. Making it Explicit es el texto de Brandon. Cuando uno piensa en explicitar, que también lo diría un poco Putnam, pero no lo desarrolla, explicitar significa dar razones. ¿Y qué dice Brandon? Dar razones significa un juego de pedir y dar razones, pero cualquier razón no vale, cualquier razón no es suficiente. Por ejemplo, el concepto de dignidad, que esta mañana se hacía mención al concepto de dignidad. Claro, el concepto de dignidad puede usted acercarlo a cualquier razón, pero esa no vale. Así que la razón esta de la dignidad, acercándose, no recuerdo bien si se decía al delincuente o algo así, no tiene sentido, porque Brandon diría, bueno, deme esta razón, pero me da la siguiente. ¿Qué significa esto? Dar la siguiente razón. Uno puede dar una razón, la primera, y la primera puede ser subjetiva, claro, pero al dar las siguientes razones, porque tiene que haber una construcción de razones, al dar las siguientes, usted no puede solamente quedarse con esta idea de la dignidad cobija solo a los caníbales, tal vez era, ¿no? A los caníbales. Entonces, claro, si me acerco a los caníbales, al concepto de caníbal, pues tal vez la dignidad en ese sentido valga, pero es que hay una sola razón. Es decir, el hablante o quien está dando razones no me da todas las razones. Todas las razones es un entramado de razones, son muchas razones. Y para esto Brandon dice lo siguiente: para dar razones usted necesita compromisos. Si va a hablar sobre algo, comprométase a ser honesto y sincero. Sincero está bien, pero honesto es justificar. Sincero está bien, y honesto es decir razones universales. Y en este caso, en teoría, y en teoría jurídica, pues tenemos razones universales, claro, de lo contrario, pues cada uno haría lo que puede y lo que quiere. Entonces dice Brandon, tenemos que asumir compromisos, y esos compromisos se logran porque usted es una persona que está habilitada para hablar, y habilitada para hablar es dar unas razones con algún sentido, con algún contenido, es decir, con un concepto del que hablábamos en principio. Aquí podríamos aplicar el concepto de conceptos relevantes de Putnam. Entonces, seguir el sentido, hacer que hable la razón, y que la razón no hable subjetivamente, porque una razón sigue a la otra, y esa sigue a la otra, y así sucesivamente en una cadena de razones. ¿Qué es el inferencialismo en Brandon? El inferencialismo no es la idea de lógica deductiva. El inferencialismo es decir una razón. Si uno se para en la mitad de tres razones, por ejemplo, si ha dicho tres, y luego no puede seguir en la siguiente, es que no tiene el compromiso ni está habilitado para decir la siguiente razón. Así que allí ya no tendríamos una moral objetiva, o un discurso objetivo, mejor, como diría Brandon. Estaríamos negando la objetividad, ¿no? Y estaríamos hablando subjetivamente,
y estaríamos casi en una intuición, un prejuicio no gadameriano, ¿no? Un prejuicio pues malo, regular. En este sentido, Brandon asume que somos seres racionales y que podemos dar suficientes razones en un discurso que se exigen, ¿no? Que se comprometen. Seríamos personas fiables o seríamos personas confiables en el momento en que se dan muchas razones. Ahora, ¿qué es lo que le falta al derecho? O sea, ¿qué es lo que, no sé si de llamarlo filosofía del derecho, pero prefiero llamarlo epistemología del derecho? ¿Qué es lo que le falta a la epistemología del derecho? Pues hemos llegado con Alexis y con Dworkin a decir que tenemos que dar argumentos y razones, contrario a lo que también se decía esta mañana sobre la comunicación. Claro, sin comunicación pues somos la nada, sin una articulación de razones, sin saber qué razones estoy dando, pues somos la nada. Esto no estoy hablando desde los hechos, porque esto ya se refutó, esto ya fue refutado por la teoría de la filosofía de la mente, por la hermenéutica, en fin, es que ya hasta por Popper, ¿no? No nos podemos estábamos hablando desde qué es lo que pasa en Colombia, o estábamos hablando de la descripción de los hechos que pasaron ayer, no estoy hablando de eso, no me estoy refiriendo a lo que pasa o no pasa, no me estoy refiriendo a lo que el juez dice, hace o no hace, eso le corresponde tal vez a otra disciplina, no sé cuál, que se pronuncie la otra disciplina. Mi disciplina, es decir, la ciencia jurídica y aún más la epistemología jurídica, habla desde razones, desde argumentos, de lo contrario no es nada. Y yo digo que las otras, tanto desde la física en adelante, tendrían que hablar desde razones y desde la interpretación. Es que se han quedado, la física se quedó rezagada de la hermenéutica. La física se quedó. Si la física es la mamá de todas las ciencias, pues ¿dónde estamos parados, ¿no? Entonces tenemos que ubicarnos. Y esa ubicación del intérprete, de cómo accedo al mundo, pues eso es procedimental. Es procedimental, si estamos hablando teóricamente, y estoy hablando desde la teoría jurídica, desde la teoría. Es el uso de teorías en derecho. Así que finalmente, sí, Brandon nos acerca, dije que la teoría jurídica no ha tomado en serio a Brandon, como la teoría jurídica no ha tomado muy en serio a Heidegger ni a Gadamer, salvo Zaccaria, Francesco Viola, Emilio Betti y tres más. Si no hemos tomado en serio cómo argumentamos, que es de lo que vivimos, porque interpretamos tanto textos como hechos, pues los hechos estos no son la verdad como correspondencia, dice Brandon. No es pensar en que la realidad es un espejo y que es la copia de la realidad lo que estoy pensando, sino que el intérprete es el intermediario y aún más, yo diría que es el protagonista de cómo se entiende el mundo. Esto ya tendríamos que tenerlo pues en nuestra teoría jurídica pues bastante sopesado. El juez, entonces, cuando va a decidir un caso difícil, por ejemplo, con la teoría de Dworkin, el juez cuando va a decidir ese caso difícil tendría que pensar cuáles son las razones, cuáles. Pueden ser desde Putman los los conceptos relevantes o puede ser desde Brandon. ¿Cuáles son las razones que voy a dar? No, Alexis se queda corto, no solo desde Alexis, Robert Alexis, y no solo desde Dworkin, ¿no? Porque Dworkin dice hay que usar principios. ¿Cuáles principios? Aunque finalmente Dworkin asegura que la justicia, el debido proceso y demás son principios. Eso también para decir lo que se decía esta mañana sobre el debido proceso. Claro, el debido proceso, si se lo interpreta de manera literal, pues puede ser fatal. Pero el debido proceso, ha dicho Giuseppe Zaccaria, el debido proceso incluso puede estar por debajo del respeto y de la garantía de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son instrumentos ético-jurídicos, ¿no? Que responden a un concepto de derecho, por ejemplo. Entonces, hablar ligeramente del juez en Colombia hace esto y aquello, esto no es serio para la teoría jurídica. Yo creo que hay que ubicar la teoría jurídica, nos tenemos que ubicar. Y no es que seamos reserva de los europeos, ¿no? Nosotros estamos pensando sobre ello, estamos buscando no solo a los europeos, sino a los americanos como Brandon y demás, y yo creo que en Colombia pues estamos un poco avanzando en ese sentido. Yo estoy trabajando, este es mi tema de trabajo desde hace unos 15 años, y estoy avanzando en el cómo dar las razones. Mi investigación y mi preocupación principal es que no nos podemos quedar en decirle al juez hay que dar argumentos. ¿Cuáles argumentos? Sí, muy bien los argumentos, pero ¿cuáles? Porque ahí es donde el juez se queda. Ahí es donde el juez comete el error de ser subjetivo, arbitrario, voluntarista y demás. Hasta allí hemos llegado en la ciencia del derecho, eso es lo que les quiero anunciar. Hasta aquí hemos llegado. ¿Qué falta? Construir las razones. Parece ser que Brandon nos da una idea.
¿Y luego qué sigue? Hasta ahí tenemos. ¿Y luego qué sigue? Pero esto es con delicadeza. Hay que tratar de tomar las teorías, como dice Howard Sankey, no traducirlas, y no, tampoco estoy de acuerdo con la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. Es mejor reemplazar ese concepto por teorías rivales. Claro, con Howard Sankey yo puedo hacer el juego de traer una teoría de una disciplina, de su marco teórico que es respetable, a otra disciplina, pero eso es difícil y no se hace en un día. Tampoco se hace mirando. La observación no funciona. Y hasta ahí es donde quería contarles un poco lo que estoy haciendo y reivindicando la hermenéutica, reivindicando la epistemología jurídica, que no es la ciencia tradicional de la física, y pues quería contarles estos avances. Muchas gracias. Gracias. A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás.